Bueno, entonces, buenas noches, van a disculpar, bueno, buenas noches a todos, bueno, les ha... No se ha silenciado. A ver, ahí, ya. Vamos a dar la bienvenida a todos, agradeciendo la participación de todos. Bueno, vamos a leer el currículum del doctor. Abogado Juan Carlos Orellana Fernández, quien es ex juez instructor segundo de familia, ex juez público de sexo de familia, docente de pre y posgrado en Derecho Civil y Derecho de Familia, diplomado en Derecho Constitucional, diplomado en Derecho Procesal y Oralidad, diplomado en Educación Superior por competencias, abogado por más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional. El tema de hoy es nulidad, anulabilidad de contratos y análisis de jurisprudencia, ¿no? Entonces, bueno, les dejamos con el doctor. Doctor, buenas noches. Tal vez algo para allá, algunas palabras para empezar estas reuniones de pre-congreso que se van a hacer los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Bien, muchas gracias, doctor Castelo. No sé si me escuchan. ¿Se escucha? ¿Estoy con audio? Sí, perfecto, perfecto. Se escucha, doctor. Bien. Sí, doctor. Muy bien, entonces, agradecerles al doctor Castelo y a todo el grupo que le acompaña. En esta oportunidad vamos a tocar un tema, bueno, a la vez son dos, pero que por su similitud se los englobe un solo tema relacionado a la nulidad y anulabilidad de los contratos. Tema por demás interesante y que espero pueda ayudar, colaborar a los colegas abogados, a estudiantes de Derecho y al público en general. Puesto de que este tema de la nulidad y la anulabilidad de los contratos no solo atinge al mundo jurídico, sino que también es de un diario vivir con relación a quienes son legos en el derecho. Y que, vertir estas palabras, no sé si ya podemos empezar, doctor Castelo. Sí, doctor, comenzamos, ya está todo. Muy bien, entonces, empezamos por la nulidad de los contratos, nulidad y anulabilidad de los contratos. Vamos a empezar por ver qué se entiende por nulidad y qué se entiende por anulabilidad. A ver, pasemos con las diapositivas. Pasemos, Doc. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bien. Vamos a manifestar que con relación a la teoría de las nulidades existen dos teorías. Una que es la teoría tripartita y la teoría bipartita. La teoría tripartita menciona que en cuanto a la ineficiencia de los contratos existe por una parte la inexistencia de los contratos, la nulidad de los contratos y la anulabilidad de los contratos, de los actos jurídicos. Es una teoría que obviamente ha sido manejada por la doctrina francesa y que ha sido introducida al Código Civil boliviano, principalmente al derogado, al que lo conocíamos como el Código Santa Cruz de 1834. Ya con la evolución del derecho viene la teoría bipartita, que es una teoría italiana que viene ya con nuestro nuevo código, el Código de 1975-76, que solamente engloba a la ineficiencia de los contratos o ineficacia de los contratos en lo que es la nulidad y la anulabilidad. Bueno, deben mencionar que si bien la teoría italiana también hace mención que pudiese darse esta teoría tripartita, pero dice como el efecto tanto de la ineficacia o ineficiencia de los contratos con el tema de la nulidad es la misma, que es hacerle perder el valor a un contrato, por eso es que simplemente se habla de nulidad y anulabilidad. Bueno, eso es lo que se maneja dentro de lo que ha sido la teoría de las nulidades. Ya entrando al tema en concreto, lo que es la nulidad, vamos a manifestar que la nulidad es la ineficacia o ineficiencia de un acto jurídico, por lo tanto de un contrato, cuando le falta algún requisito para su formación o validez. También podemos manifestar que la nulidad es una sanción prevista en la ley e impuesta por el juez a los contratos que no contienen requisitos esenciales de formación o algunos elementos accidentales elevados por las partes a la categoría de esenciales. ¿Ya?
de la anulabilidad, o qué se entiende por anulabilidad, vamos a mencionar que la anulabilidad es, a ver, pasemos con las diapositivas, Doc. ¿Qué es la anulabilidad, Doc? Por favor, me lo pasa las diapositivas. Ya. Vamos a manifestar que la anulabilidad es, en concreto, la condición de los actos jurídicos que puedan ser declarados nulos o ineficientes o ineficaces por existir en su constitución un vicio o efecto capaz de producir tal resultado, o sea, de buscarle la ineficiencia al contrato. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los anulables son válidos mientras no se declara su nulidad, mientras no se les hace perder su ineficacia o eficiencia. De ahí que la anulabilidad también se la ha venido a denominar como anulabilidad o nulidad relativa. ¿Ya? Debemos manifestar que tanto la nulidad como la anulabilidad tienen cosas muy similares, tienen ciertas similitudes. Entre estas es que tanto la anulabilidad como la nulidad deben ser declaradas judicialmente. ¿Ya? Tanto la nulidad como la anulabilidad, una vez pronunciadas, surten sus efectos con carácter retroactivo. O sea, van a ver cómo que si el contrato nunca se hubiese formado. Las obligaciones incumplidas tanto del contrato nulo como del contrato anulable extinguen todo el contrato. Pero si las partes hubiesen ejecutado, ya sea de forma parcial, tanto el contrato nulo como el contrato anulable, estas deben de restituirse lo ya ejecutado. Pero, sin embargo, si el contrato ha sido nulo o anulado por una causa de ilicitud, motivo de ilicitud en el mismo, el juez verá la posibilidad de la repetición o no, de que se proceda o no a la restitución de los montos. Ahora bien, asimismo, tanto la nulidad como la anulabilidad tienen ciertas diferencias. A ver, continuamos con las diapositivas. Creo que no estamos avanzando mucho en el tema de las diapositivas. Ya. Doctor, por favor, el tema de las diapositivas, por favor. Bien, las diferencias que vamos a encontrar entre la nulidad y la anulabilidad las podemos reflejar de la siguiente forma. La nulidad afecta al interés general. Por lo tanto, esta nulidad puede ser ejercida por cualquier persona que tenga interés legítimo. ¿Ya? Mientras que la anulabilidad solo toca al interés particular. Por lo tanto, solo puede ser ejercida por aquella persona en favor de quien ha sido destinada o ha sido instituida su protección. La nulidad es imprescriptible, tanto como acción y excepción. O sea que no puede una persona no puede manifestar que el acto nulo ha prescrito, no, o sea, o puede plantear como excepción, no. La nulidad puede ser planteada en cualquier tiempo, ya sea como acción o como excepción. A diferencia de la anulabilidad que como acción prescribe en 5 años, pero como excepción es imprescriptible. Otra diferencia es que la nulidad es inconfirmable, o sea, no se puede confirmar por ningún tipo de acto realizada por las partes. El contrato nulo es inconfirmable, ha nacido muerto y obviamente no puede causar ningún tipo de efecto. En contraposición a lo que es la anulabilidad, que puede ser confirmable, ya que como quiera que las causales de anulabilidad han sido enfocadas en favor de determinada persona o de la persona a quien le está perjudicando, esta puede confirmar el acto con simplemente ratificar el mismo, dejar que prescriba su acción o pretensión de anulabilidad.
Por lo que estas son las diferencias más o menos identificables de lo que es la nulidad y la anulabilidad. Bien, continuando, vamos a ver cuáles son las causales de nulidad, las mismas que están previstas en el artículo 549 del Código Civil. Y obviamente posterior lo vamos a desglosar cada una de ellas. Dice que el contrato es nulo por faltar en el contrato el objeto o la forma previstas por ley como requisito de validez. 2. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. 3. Por ilicitud de la causa o ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. 4. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Y 5. En los demás casos determinados por ley. Verán ustedes que las causales de nulidad generalmente están enfocadas a lo que son los requisitos del contrato, exceptuando el consentimiento. O sea, nos referimos que en todo contrato tiene que existir tiene que haber consentimiento, objeto, causa y forma. O sea, ustedes podrán ver, acá nos habla del objeto, de la forma y de la causa. Y como ya hemos manifestado anteriormente, algunos elementos accesorios que las partes ven como principales, como son el error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Y también vamos a poder encontrar que existen otros casos determinados por ley que dan lugar a la nulidad del contrato. Continuemos. A ver. Primera causa. Por faltar en el contrato el objeto como requisito de validez. De acuerdo a la clase de los contratos que se celebre, el objeto del contrato será una determinada cosa, bien o un servicio o una actividad, pudiendo el objeto confundirse con la misma prestación a la que se obligan las partes en el momento que contratan. Así, por ejemplo, en un contrato de préstamo, el objeto del contrato será el nacimiento de la obligación. Por su parte, en un contrato de venta, el objeto del contrato, en este caso, será la transferencia del derecho propietario, ¿no? Si faltase este objeto, esta prestación o este servicio en el contrato obviamente tendrá o llegará a ser nulo porque las partes hubiesen contratado sobre nada, estarían contratando sin buscar un fin o un bien, una cosa, un servicio o una actividad determinada. Por lo tanto, al no existir este requisito, este requisito que es el objeto en el contrato, entonces el contrato se torna en ser nulo. ¿Ya? Continuamos. Pasamos a la otra causal. Dice, por faltar en el contrato la forma prevista por ley como requisito de validez. Todos sabemos que dentro de las clases de los contratos vamos a encontrar contratos consensuales, contratos reales, contratos formales o solemnes. Los contratos consensuales son aquellos que solamente perfeccionan con el consentimiento de las partes sin mayor requisito. Los contratos reales se perfeccionan con la transferencia o la traslación de dominio del bien que se está transfiriendo al otro contratante. Pero dentro de los contratos formales o solemnes están, obviamente, aquellos que deben de vestir cierta forma, cierta formalidad. Razón por la cual el Código Civil, en el artículo 491 del Código, dice que se deben celebrar mediante documento público los siguientes contratos, y nos hace una lista, ¿no es cierto? Dice, 1, el contrato de donación, excepto la donación manual. Obviamente que no vamos a suscribir un contrato público cuando se está regalando, no sé, un bolígrafo, una cartera, no sé, un celular, ¿no? Esa es una donación
manual, pero cuando se está tratando de donar un bien inmueble, esta donación debe ser realizada necesariamente mediante documento público. Así lo señala el artículo 667, parágrafo primero del Código Civil. Otro contrato que debe ser realizado necesariamente mediante documento público es la hipoteca voluntaria, ¿no? Y esta formalidad está señalada en el artículo 1360, parágrafo 3 del Código Civil. Cuando nosotros llegamos, por decir, a sacar un préstamo de determinada entidad financiera, obviamente, como garantía ponemos un bien inmueble, y esta hipoteca, que es de forma voluntaria, estamos asintiendo la hipoteca a nuestro bien inmueble, debe necesariamente realizarse en documento público, en el documento de préstamo que nos da el banco, en el cual se está insertando esta hipoteca voluntaria, y que el banco obviamente la va a registrar en la instancia correspondiente, en derechos reales, o si estamos hipotecando un vehículo, un bien mueble sujeto al registro, pues lo registrarán pues en el registro donde corresponda de vehículos, obviamente en tránsito, ¿ya? Otro contrato que necesariamente debe ser realizado en documento público es la anticresis, y ese también está señalado en el artículo 1430. Se ha hecho muy común realizar contratos de anticresis en documento privado en la necesidad o digamos, en la intención de no tener que pagar y no hacer registrar este contrato como gravamen del bien inmueble en derechos reales, y no tener que pagar el impuesto que corresponde al 4 por mil sobre el valor de la anticresis, razón por la cual muchas personas, incluso colegas abogados, cometen esta falla de realizar contratos de anticresis en documentos privados. Bueno, acá generalmente la parte perjudicada es pues el anticresista, el que otorga su dinero, porque nunca va a poder recuperarlo si es que el dueño del inmueble no lo quiere devolver. Y obviamente ese es un conflicto, se queda el anticresista se queda con el inmueble, aunque ya no quiere estar ahí, y el propietario, bueno, pues prácticamente le arreata en este caso al acreedor, que es el que ha dado el dinero, a permanecer en un inmueble del cual quizás ya no tiene voluntad de permanecer. Otro contrato que debe vestir una forma específica, como es el del documento público, es la subrogación consentida del deudor. Eso está previsto en el artículo 325, parágrafo 1, numeral 1 de nuestro Código Civil. ¿No? Cuando alguien quiere que le subroguen una deuda, alguien se va a hacer cargo de la deuda de esta persona, que se hace cargo de... No se escucha. No se escucha, se perdió el expositor. Sí, a ver, un segundito, vamos a esperar. Es que hay un travieso que está haciendo travesuras por el Zoom. Esperaremos un segundito, por favor. Bien, continuamos. Perdón. A ver, un poquito más arribita sobre... doctor, por favor, una diapositiva más arriba, si me sería tan amable. Doctora Castelo, una diapositiva más arriba sobre las otros tipos de contratos que deben ser realizados mediante documento público. Hola. Ya. Dice los demás actos señalados por ley. Por ejemplo, también debe ser realizada mediante documento público la prenda agrícola, que está prevista en el artículo
1421 del Código Civil. Otros señalados por ley, como son los contratos mineros, conforme de esa, el artículo 69 del Código Minero. Otros contratos que también deben ser realizados por documento público son la transferencia de vehículos contempladas en el artículo 137 del Código de Tránsito, concordante con el 327 del Reglamento del Código de Tránsito, ¿no? Otros actos señalados por ley que también deben ser realizados mediante documento público son la disposición voluntaria que se hacen de los bienes a los hijos. Dos, también son nulos los contratos por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. Sabemos que los requisitos del contrato, los requisitos del objeto del contrato son que deben ser lícito, posible y determinado o determinable. Es posible cuando, bueno, el objeto del contrato es posible cuando existe y está dentro del comercio jurídico de las partes. Va a ser imposible que se pueda contratar la venta o la compra de una estrella. Es imposible. El objeto del contrato es imposible porque no se puede comprar una estrella. Está fuera del comercio jurídico de las partes este tema en concreto, ¿no es cierto? Además que también no se puede contratar por decir plazuelas, o sea, no se puede comprar plazuelas, no se puede comprar monumentos históricos, monumentos de parques y demás, porque están fuera del comercio jurídico de las partes porque estas pertenecen al Estado. O sea que si falta en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley, este contrato es nulo, ¿no? Y como estamos manifestando, el objeto debe ser posible. También dice que el objeto debe ser lícito. Es lícito cuando no es contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Entonces, es ilícito cuando esta va en contra de la ley, va en contra del orden público y va en contra de las buenas costumbres. No se puede contratar, pues, a una persona para que nos sirva de sicario, ¿no es cierto? Eso es, pues, el objeto del contrato es, pues, ilícito. O sea, matar a una persona es ilícito, por lo tanto, va en contra de la ley, va en contra del orden público y va en contra de las buenas costumbres. También dicen que el contrato es nulo cuando el objeto no es determinado o determinable, cuando no se puede identificar o cuantificar, o por lo menos no se puede determinar en cuanto a su especie. Por ejemplo, yo no puedo decir, hacer un contrato, manifestar, te vendo la siembra de estas mis 20 hectáreas. El objeto no está siendo determinado, no se está diciendo qué siembra está en esas 20 hectáreas, qué se ha sembrado. Trigo, maíz, papa, haba, soya, castaña, no sabemos, ¿no? Tiene que identificar, o por lo menos determinar en cuanto a su especie. Te vendo esta hectárea de siembra de cereales, de siembra de legumbres, de hortalizas. Ya, por lo menos ya está el objeto ya está siendo ya es determinable. Sabemos que estamos contratando sobre una siembra de legumbres, de hortalizas, de tubérculos, no sé. Entonces, cuando no se ha contemplado dentro del objeto dentro de los requisitos del objeto del contrato, estos que sean posibles, lícito y determinable o determinable, ese contrato es nulo, porque no va a poder surtir su efecto, no va a ser posible de reclamo por parte de quien ha contratado. No voy a poder, pues, mirar ahora cómo te inicia un proceso de nulidad porque no me has hecho, no me has vendido siempre esa plaza, no me has vendido ese campo deportivo, imposible. O ahora voy a buscarla, ahora te voy a demandar porque voy a pedir el cumplimiento porque tú no has cumplido con el encarguito que te he hecho de hacer desaparecer a cierta persona. O voy a buscar el cumplimiento del contrato porque no me has entregado la siembra de esas 2 hectáreas. Pero la otra parte le va a decir, yo nunca he determinado el contrato, o sea, no te dije qué te iba a entregar, podría haberte entregado, no sé, lo que había, pues tierra, al final tierra, ¿no?
Por eso que el contrato es nulo cuando el objeto no es posible, no es lícito, no es determinado o determinable. Continuemos con la tercera causal. A ver. Dice, por ilicitud de la causa o por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. Las partes siempre tienen una causa, un motivo, un impulso psicológico, un interés para celebrar un determinado contrato. Obviamente que esta causa, este motivo debe ser lícito, no puede ir en contra de los actos lícitos, ¿no? Es así que el artículo 489 nos habla de la causa ilícita. La causa es ilícita cuando es contraria al orden público, a las buenas costumbres, o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. El motivo es ilícito, algo similar, cuando el contrato es ilícito, cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres. A ver, como un ejemplo, muchas veces se da que por ignorancia, por viveza, por cualquier situación, alguna persona vende, o sea, siendo un bien ganancial, por decir, siendo un bien ganancial, que ustedes saben que hay herederos forzosos en el tema de sucesión. Uno de los herederos forzosos, legales forzosos, vende un bien inmueble, solo con la intención de que de que los demás coherederos no gocen de su legítima. ¿No es cierto? Entonces, la causa es ilícita porque se está pretendiendo eludir la aplicación de una norma imperativa. ¿Cuál es que los herederos, los herederos forzosos puedan, pues, gozar de su legítima? ¿Ya? Eso da lugar a una causa ilícita. Y el motivo obviamente se confunde muchas veces con la causa, por lo tanto, no se da este tipo de contratos, o sea, no es muy común que se demande la nulidad de los contratos por ilicitud, ya sea de la causa o del motivo. Hay que ser muy puntuales al tratar de identificar esta causal de nulidad del contrato cuando se va al estudio de un contrato en concreto. Continuamos. También es nulo el contrato cuando hay error esencial sobre la naturaleza del contrato, ¿no? Y dice, el error es esencial cuando recae sobre la naturaleza del contrato. Es aquel que recae sobre la clase de contrato celebrado por las partes contratantes, es decir, cuando tienen en su mente la celebración de un contrato distinto. Por decir, una de las partes está pensando que está vendiendo su casa en el documento, y la otra parte piensa que le están donando la casa o el inmueble o cualquier bien, un vehículo, bueno, situaciones que obviamente necesitan de la suscripción de un contrato en su esencia, ¿no? En esos casos, como hay un error esencial sobre la naturaleza del contrato, ¿cuál es la naturaleza del contrato? Era arrendamiento, era donación, ¿no? No, las partes se han confundido. O sea, una de las partes cree que está vendiendo y la otra parte piensa que Es por esa razón que se va a la nulidad del contrato porque ha existido un error esencial sobre la naturaleza del contrato. ¿Ya? Continuemos. Visitar las redes sociales de la Ruta de la Democracia para conocer más de la campaña Construyamos. Por error esencial sobre el objeto del contrato. Dice que también el error es aquel que recae sobre la identidad del objeto del contrato que cada una de las partes tiene en su mente al momento de la celebración del contrato. Bueno, yo soy de Potosí, ¿no? Y una de las calles más principales, más concurridas es la Rafael Bustillo, súper concurrida, una de las calles más concurridas, ¿ya? Es una calle céntrica para nosotros.
Y también de casualidad hay una callecita que se, o hay una, no, perdón, no es término peyorativo. Hay una calle que se llama la Federico Bustillo, que está un poco alejada del centro de la ciudad. ¿No? ¿Quiénes conocen Potosí? Los que están en Potosí. Es una calle que está tras del SEDUCA, ¿ya? Del Servicio Departamental de Educación. Un poquito alejado. Muchos conocen que es en Alto Bracamón, ¿ya? Ahí está, o sea, el objeto del contrato. O sea, uno piensa que está comprando una casa en la calle de Doctor Orellana, su micrófono, por favor. No, yo estoy, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto, está perfecto. Como les decía, este tema de la esencia sobre el objeto del contrato dice que uno está tratando de comprar una casa en la calle Bustillo y está pensando comprar y el otro piensa que está vendiendo su inmueble de la Federico Bustillo. Hay un error en cuanto al objeto del contrato. O sea, uno está pensando que está comprando una casa en una determinada calle y el otro está pensando que está vendiendo otro. O cuando uno piensa que está comprando un caballo, cuando lastimosamente no es decir caballo, no está comprando un caballo, está comprando un asno, un burro, un jumento. ¿Ya? Hay tantos ejemplos que se pueden dar sobre la esencia, sobre el objeto del contrato. ¿Ya? Continuemos. También es nulo un contrato en los demás casos determinados por ley, por circunstancias previstas en el mismo Código Civil o por otras leyes. Son nulos los contratos de venta o donación entre cónyuges, ¿ya? Eso lo dice el artículo 591 del Código Civil. El contrato de venta no puede celebrarse entre cónyuges, excepto cuando están separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. O sea, es nulo un contrato cuando se venden entre cónyuges estando vigente el matrimonio. También es nulo el contrato cuando se donan entre cónyuges o convivientes, salvo exceptuando las donaciones manuales que se hacen. Un anillo, un abrigo, no sé, un traje, pero en lo demás no se pueden donar entre ellos vehículos, no sé una casa, bueno, ¿no? Esos son nulos porque esto pudiera dar lugar que se está tratando de perjudicar a terceros interesados por solamente salvar ciertos aspectos. ¿Ya? Eso es un caso determinado por ley para la nulidad de los contratos. Continuemos. También manifiesta que son nulos los contratos cuando se trata de prohibiciones especiales para comprar. No pueden ser comprados ni siquiera en subasta pública, ni directa ni indirectamente, quienes administran bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas y mixtas u otras entidades públicas respecto a los bienes confiados a su administración. O sea, no pueden comprar, por decir, cuando se está tratando de dar baja a algún vehículo, algún inmueble de determinada institución pública, quienes están ahí como ministro, el alcalde, el gobernador, no pueden adquirir estos bienes. También los funcionarios públicos de bajo rango respecto a los bienes que se venden por su ministerio, o sea, por su institución, ¿no? Directores generales, asesores jurídicos, no pudiesen comprar tampoco los bienes que se estarían vendiendo, ya sea por dar de baja de sus propias instituciones. También no pueden comprar, ya sea de forma directa ni indirecta, así sea por subasta pública, los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuales, auxiliares y oficiales de diligencias respecto a los bienes y derechos que estén en litigio ante el tribunal en cuya jurisdicción ejercen sus funciones. Esto generalmente es del juzgado donde están o de la circunscripción territorial donde se ejercen sus funciones. La misma norma ya nos dice que la adquisición en los casos 1, 2 y 3 es nula. ¿Ya? O sea que ya ustedes podrán ver que no se puede, o sea, si se determina que algunas de estas personas han comprado todos estos bienes, cualquier persona con interés público o interés social pueden demandar la nulidad de esa venta porque se pudiese presumir que han tratado de sacar cierta ventaja en la compra de estos bienes.
Bien, continuamos. Otro, la prohibición de disponer antes de abrirse la sucesión, la legítima o la legítima de los herederos. ¿No sé? Y la norma es específica del artículo 1066. Es nula toda disposición testamentaria por la cual se modifica o suprime la legítima de los herederos forzosos o se impone cargas o condiciones sobre ella. O sea, no se puede modificar ni suprimir la legítima ni imponer cargas a la legítima de los herederos forzosos por disposición testamentaria. O sea, un testamento no se puede reducir, modificar ni suprimir la legítima de los herederos forzosos. Ustedes saben que cuando concurren solo los hijos es de las 4/5 partes. Cuando concurre la cónyuge con los hijos, son las 2/3 partes. Esas no se pueden modificar por disposición testamentaria. Estas normas de lo que es la legítima, tampoco se puede suprimir la legítima y tampoco se puede imponer cargas o condiciones a esta legítima. Y bueno, se va a dejar la porción correspondiente a tal heredero sin ordinaria. También son nulos. También son nulos cuando el tutor no puede realizar sin autorización judicial los actos de disposición a los que se refieren o exceden la administración ordinaria prevista en el artículo 47 del Código de las Familias, debiendo proceder de forma dispuesta para tal acto. O sea, manifiesta que si el tutor no pide autorización judicial para poder grabar, vender, siempre que exista necesidad en favor de su tutelado, esa venta es totalmente nula. O sea, necesariamente se necesita buscar una autorización judicial. Puede vender el tutor siempre que compruebe la necesidad y utilidad en favor del tutelado, y para eso tiene que pedir una autorización judicial con la finalidad de poder disponer, grabar los bienes del tutelado. Eso nos manifiesta el artículo 74. Si no realiza esos actos, esa venta, el hecho de haber grabado esos bienes de su tutelador es nulo, ¿ya? También manifiesta que la o el tutor no pueden adquirir directa ni indirectamente bienes y derechos de la persona que tutelan, ni tampoco podrán otorgarle créditos o generarle deuda en su propio beneficio. Toda convención, en contrario, será nula de pleno derecho. ¿Ustedes? Y es nula, ahí manifiesta. O sea que el tutor no puede comprarse, o sea, no puede comprar los bienes de su propio tutelado, tampoco puede ser acreedor de su propio tutelado. Si se diese este caso, ya hemos manifestado que es nulo de pleno derecho todo ese tipo de actos. Eso nos dice el artículo 84 del Código de las Familias. El artículo 86 del mismo Código de las Familias nos dice: los actos realizados sin las formalidades previstas por ley, o sea, el tema de la autorización, serán nulos a demanda de cualquier persona. Ustedes podrán ver que la nulidad tiene como característica que protege al interés social, que alegue un interés legítimo. ¿No es cierto? No. Eso es con relación a la nulidad, a las causales de nulidad que están previstas de todas las que dicen, y los demás actos y casos señalados por ley que dan lugar a la nulidad del contrato. A ver, continuemos. Ya, doctor Castelo, vamos a entrar a las causales de anulabilidad, o voy a estar a criterio suyo, no sé cuál sea el criterio de usted, doctor. Ya. Bueno, a todos, bueno, agradecerles, se han vuelto a conectar rápidamente. Bueno, queríamos el día de hoy, los que quieran preguntar tal vez algo sobre nulidad, porque nulidad es un poquito, es de mucho estudio, ¿no? Entonces, no sé si quisieran alguna parte tocar de nulidad para que el próximo miércoles entremos a la anulabilidad. No sé, vamos a ir a habilitar micrófonos, tal vez algún colega, algún abogado, abogada, tal vez estudiantes, también tenemos egresados también, hay también público en general. O sea, no sé, pueden levantar la mano o tal vez por hacer alguna pregunta. O quieren que repita algo el doctor, ¿no? Pero vamos a ver en los mensajes cómo están. A Miguel Yucra también ahí. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo también por él. Estoy a disposición de ustedes para poder absorber alguna consulta, alguna duda que tengan.
o estaba todo claro, pero creo que ni yo mismo me he sentido tan claro. Sí, pues, doctor. Porque si nos vamos, doctor, a esta diapositiva, a las primeras, porque muchos no han podido ingresar a estas primeras diapositivas, ahora vamos a retroceder, doctor. Es que hemos estado en las primeras diapositivas no muy conformes. Porque cualquier pregunta pueden realizarlo por... Aquí me dicen que repita la última parte. ¿Cuál qué parte? Esto que empezamos desde el concepto de nulidad o desde las teorías de la nulidad. De las teorías, doctor, por favor, porque esa parte no hemos podido captar. Ya. Bueno, manifestamos que las teorías de las nulidades se han dividido en dos grupos. Una que habla de la teoría tripartita, por la cual las nulidades estarían comprendidas dentro de los actos inexistentes, los actos nulos y los actos anulables. Esta teoría ha sido acogida dentro de la doctrina antigua, por la doctrina francesa, que ustedes saben que el Código Civil boliviano es un resabio, ha sido prácticamente una pequeña copia de lo que ha sido el Código francés de 1804, el Código Napoleónico, ¿no es cierto? O sea, el Código Napoleónico comprendía entre las teorías de las nulidades la teoría tripartita, por la cual existían actos inexistentes, existían actos nulos y existían actos anulables, los cuales necesariamente tenían que hacerse perder sus efectos, tenían que buscarse su ineficacia, ¿no? Pero ya con la evolución del derecho viene la teoría bipartita que comprende solo a los actos nulos y a los actos anulables. Esta doctrina es la que trae la doctrina italiana en el artículo, en el código de 1945, que es el código italiano, y que es acogida por nuestro código civil, que lo conocemos como el código Banzer, por el cual solamente divide la teoría de las nulidades en actos nulos y actos anulables. Si bien la doctrina italiana considera que sí, que se podría hablar, ¿no? De ambos, de actos inexistentes y nulos, ello tiene poca utilidad, porque los efectos tanto de los actos nulos, de los actos inexistentes, son los mismos, quitar la ineficiencia plena al acto. O sea, tanto el acto nulo como el acto inexistente es, pues, como ya lo dice su nombre, inexistente, no ha nacido a la vida. Por lo tanto, sus efectos son lo mismo. Por eso es que dice, no es, ya es insulso hablar de actos inexistentes, de actos nulos, porque el acto inexistente no ha nacido a la vida, no existe, y el acto nulo lo propio, porque no va a surtir ningún efecto. Muy bien, doctor. Sí. Ahora, ya hemos manifestado sobre conceptos, hay muchos conceptos, ¿no? Dice que la nulidad, como se llama, la ineficacia de un acto jurídico, por tanto, de un contrato, cuando le falta algún requisito para su formación o validez. Pues sabemos que los formación del contrato son el consentimiento, el objeto, la causa y la forma, ¿no es cierto? Cuando le falta uno de estos requisitos, el contrato es nulo, pero hay algo que se ha visto que el consentimiento no entra como requisito de nulidad, sino como requisito de anulabilidad. Pero también nos dice, la nulidad es una sanción prevista por ley e impuesta por el juez a los contratos que no contienen los requisitos esenciales de formación, como ya han manifestado, ¿no? El tema del objeto, la causa, la forma, o los elementos accidentales elevados por las partes a la categoría de esenciales, como son algún tipo de error que se comete en la constitución del contrato que va a dar lugar a la nulidad de este, ¿ya? Por eso es que se habla de la nulidad, que es una causa, es una sanción cuando al contrato le falta algunos de los requisitos de formación. Ya habías manifestado, es el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. El consentimiento, por razones interesantemente expuestas, no es tomado como una causal de nulidad, sino de anulabilidad, ¿ya? Y dejando los demás requisitos de los contratos para que sean nulos. Muy bien, doctor. A ver, vamos a ir viendo algunas preguntas. Tal vez si quiere hacer alguna las reglas pregunta. comunes tanto de la nulidad como de la anulabilidad. Claro, claro. Muy bien, bueno, agradecer a todos. Bueno, a ver, vamos a ir por orden. Acá tenemos a
a Darío. A ver, aquí Darío Guzmán Cardoso pregunta, ¿cuántos días va a ser el evento? El congreso va a ser la última semana de septiembre. Todo estos son los pre-congresos, donde todos se quieran ser expositores, estar en el equipo de protocolo por departamentos. Entonces se comunican ya sea con el doctor Juan Carlos Orellana, tenemos una doctora que está coordinando también, Magalí de la universidad también está coordinando, hay 2 universitarios que se pueden contactar. Entonces, el evento es tratar de tocar temas que son muy interesantes, ¿no? El tema civil, nulidad, anulabilidad, necesita mucho estudio y queremos aprender de ustedes, seguir aprendiendo, ¿no? Que eso es bien importante. A ver, vamos a ir viendo. Aquí repita la última parte cuando lleguemos a repetir el 5.5. A ver, ahorita vamos a ir. Doctor, ¿podría explicar la falta de consentimiento como causal de nulidad de contrato? Dice. De anulabilidad es la falta de consentimiento. No, está bien. Entonces Sí, esa teoría es interesante sobre por qué el consentimiento se constituye una causal de anulabilidad. Como quiera que la nulidad es de interés común, o sea, es de interés público, interés social, se ha visto que el consentimiento solamente debe ser expuesto por quienes tengan interés en el contrato, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si lo volvemos una causal de nulidad a la falta de consentimiento? Y una persona contrata con un incapaz, ¿no? Y esta persona capaz ve que el contrato no le está siendo favorable, como lo puede plantear cualquier persona, le pudiese demandar la nulidad. Yo imagínense la cantidad de procesos de nulidad que hubiesen. Por eso es que cuando el tema del consentimiento solamente protege a esa persona que no ha dado su consentimiento porque ha tenido alguna falencia, en este caso ha sido un incapaz, ha sido una persona ha sido declarada interdicta, o una persona que estuvo imbuida por el querer o no entender, o estaba bajo ciertos efectos no sé, de esquizofrenia, hipnotismo, bueno, algunas situaciones. Por eso es que la causal de falta de consentimiento en la formación del contrato es una causal de anulabilidad para evitar precisamente que cualquier persona pueda aprovechar de esta causal. Esa sí es la finalidad. ¿Por qué el consentimiento es una causal de anulabilidad? Porque como ya has manifestado al principio, la persona capaz que hubiese contratado como incapaz, pero que viera que el contrato le está siendo desfavorable, puede demandar la nulidad, pues. Por eso es que decimos que las causales de anulabilidad están aquellas para quienes pueden ser invocadas por esas personas a quienes se les protege con la norma, como está dentro de lo que son las dos primeras causales de anulabilidad. Muy bien. Ya me estoy adelantando prácticamente, ¿no? Pero esa es la razón por qué el consentimiento es una causal de anulabilidad. Muy bien, doctor. El consentimiento está más relacionado a la anulabilidad, ¿no es cierto? A la anulabilidad, por expresión que he tratado de explicarles, ¿no? Porque la anulabilidad está destinada a proteger a las personas en favor de cuáles se está invocando la causal. Claro, doctor, y muchos abogados también nos han hablado de que hay algunos que presentan una demanda y hay que hasta jurisprudencias donde no se puede mezclar una demanda, la nulidad o anulabilidad, ¿no es cierto? Si no presenta una demanda, o ya tiene que ser nulidad o ya tiene que ser anulabilidad. Claro, también. Hay que ver que es muy poco probable que un contrato concurran causales de nulidad y anulabilidad, ¿no? Si se quiere dejar sin efecto un contrato y existe una causal de nulidad, bueno, pues por el principio de que la jurisdicción mayor adapta a la menor y obviamente la causal mayor, en este caso la causal de nulidad, plantea la nulidad. Si tiene la probabilidad y la posibilidad de poder demostrar su pretensión de nulidad y la causal de nulidad, bueno, pues ¿para qué mezclar? No es permitido, porque existiría una sentencia incongruente tratar de
una sentencia incongruente porque no se puede pues, sentenciar nulo nulo un contrato y anulado un contrato. O se lo declara nulo o se lo declara anulable. Anulado en este caso. ¿No? Obviamente no va a surtir efectos ese contrato. Pero a veces como no, algunos colegas se agarran y a ver cómo me va y le ponen de todas las causales que puedan, una siempre le saldrá. Ese es el gran error. Ahora hay que ver que dentro del Código Procesal Civil, el artículo 24, numeral B, si no estoy equivocado, permite pues al juez rechazar la demanda por improponible. Pues es improponible esa demanda, porque improponibilidad objetiva, ¿no? O sea, no se puede demandar nulidad y anulabilidad. Y por eso se puede rechazar, puede considerarse improponible de manera fundada esa demanda. Y esta norma del 24 también es concordante con el 113 del mismo procesal civil. Muy bien, Doc. Aquí tenemos una pregunta que es bien importante, ¿no? Siempre hay que redundar porque cada vez vamos aprendiendo. Miguel, gracias a Miguel por la pregunta. Dice, vamos a leer todas las preguntas. El objeto en contrato, sería bien, doctor, diferenciar lo que es objeto o la forma, el inciso 1 y el objeto del contrato. Para responder esta pregunta, el objeto en el contrato de compra y venta es la transferencia o es el bien inmueble. En realidad, como dice, muchas veces se confunden ya sea con el bien o con la actividad o el servicio. En determinado contrato, obviamente, es la transferencia. En los contratos reales es la transferencia. Y en los contratos consensuales es pues el bien. Bueno, se confunde, porque el tema del objeto del contrato es bien complicado. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a ir a... Tenemos otra pregunta. También cualquier colega que quiera o abogado que quiera dar su opinión, bienvenido, porque los abogados siempre tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Y todo es aceptado. Bueno, es importante también su participación. A ver, vamos a... Aquí tenemos de Norma. Buenas noches, por favor, podría... Se respeta, por lo menos de mi parte, cualquier opinión en contrario. Claro, sí, porque en el anterior evento habían posiciones y las dos posiciones eran válidas, podría decir. Buenas noches, por favor, ¿podría explicarme nuevamente dónde tocó el tema de la legítima de los herederos forzosos, dice? Cuando hablo en Claro. de la legítima de los herederos forzosos. El detalle es que es nula cualquier disposición testamentaria que vaya a vulnerar la legítima de los herederos forzosos. Ahí no se puede un testamento manifestar que a un heredero forzoso se le está dejando una determinada porción hereditaria, o sea, por efecto de la legítima, y a otros no, o sea, se estaría vulnerando la legítima. Por lo tanto, esa disposición es nula. Se va a proceder al reintegro de la legítima y obviamente ahí es donde los herederos forzosos, siendo hijos, tienen pues las 4/5 partes de lo que es la legítima y la porción disponible es 1/5 parte cuando solamente están hijos. Pero cuando concurren, como ya hemos manifestado, los hijos con la cónyuge superstite, bueno, esta legítima se da a las dos, o sea, se constituyen 2/3 partes. Y una tercera parte, obviamente, es la porción disponible que tiene el de cuyos, el causante, bueno, en este caso el de cuyos, no el causante, el difunto, el testamentante, el que ha realizado, el testatario, el que ha hecho su testamento. Muy bien, doctor. Pero si el testador en su testamento vulnera esto o pone cargas para decir se le otorgará su legítima correspondiente a este heredero siempre que haga esto o que pague mi deuda al banco o solamente a un heredero forzoso, ¿no? O que bueno, se le pone algún gravamen, alguna carga, esa disposición es pues nula. Muy bien, doctor. Doctor, una preguntita. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, una consulta, doctor, si me permite. Tengo una duda.
respecto a lo que va sucediendo en las noticias, se ven de que muchos adultos mayores son engañados o de manera fraudulenta aparecen bienes inmuebles como venta que se ha hecho y han quedado muchos de ellos en la calle. En este caso, identificaría uno por lo que como anulabilidad, en el sentido de que es por falta de consentimiento, y nulidad por el tema de que es una forma fraudulenta, de que no es legal. Es mi consulta, doctor. Habría que ver primero, por una parte, por falta de consentimiento del adulto mayor que nunca ha firmado ningún documento de transferencia. Ahora, habría que ver si ese documento existe, por decir, una causa lícita o un motivo, pero hay que identificar, ¿no? Los contratos son suscritos, los redactamos, los suscribimos bajo nuestro propio estilo forense, ¿no? Y depende mucho del contrato en su esencia para poder determinar si concurre la causal de anulabilidad por falta de consentimiento o si concurre la causal usted me dice de forma fraudulenta, ¿no? Que existe darse, pero ese es un casuístico, el contrato a la vista. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Doctor, una pregunta, buenas noches. Sigue con la pregunta. Doctor, una pregunta. Cuando uno hace un documento privado de compra y venta de un inmueble con arra, ¿es objeto de nulidad? No. Ustedes saben que el contrato de venta, nosotros lo conocemos como compra-venta, es un contrato consensual. ¿No es Pero cierto? si caso, doctor, que no se cumple, digamos, una cláusula estipulada donde establece que el monto de dinero se entregaría, digamos, en fecha mayo y ha transcurrido más de 4 meses. En ese caso se resuelve el contrato por incumplimiento voluntario, pues ya no se anula. ¿Ve? Que ese es otro tema que tendríamos que tratarlo. La diferencia, a veces estamos confundiendo, digamos, nulidad, ese es el tema, o sea, confundimos nulidad, anulabilidad, muchas veces confundimos la rescisión con la resolución. El que usted me expone, doctora, entonces directamente el contrato es una causal de rescisión, de solución del contrato por incumplimiento voluntario. Eso va a una resolución de contrato por incumplimiento voluntario. Una de las partes no ha cumplido con su parte de entregar el inmueble en el tiempo determinado. Y eso es causal de rescisión, es un incumplimiento. ¿No? Ese es otro tema, o sea, otra causal que nada que ver con el tema de nulidad y anulabilidad. Ya, doctor. Esa era mi pregunta, gracias. Muy bien. Así como el expuesto es una causal. Sí, doctor. Muy buena pregunta. Es importante su participación, porque vamos a tocar también a futuro lo que es resoluciones de contratos y rescisiones de contratos, y vamos a ir analizando también, ¿no? A ver, el consentimiento tiene que ser apegado a la anulabilidad, debería ser la regla, ¿no? Pero siempre puede tener una excepción. A ver, aquí dice, doctor, conociendo los elementos esenciales del contrato, es posible que las partes puedan convenir y agregar en una cláusula otro elemento que se denomine o considere esencial y no cumplimiento de este pueda ser contrato anulable, dice. De antemano, gracias a Rico Terán. Sabemos que la norma es específica, ¿no? Los elementos del contrato son el consentimiento, el objeto, la forma, ¿ya? Todo contrato debe contener eso, o sea, no se puede ver otros elementos más que se puedan introducir al contrato. Obviamente hay que ver que está la libertad contractual de las partes, pero estas no pueden vulnerarse, no puede ir a vulnerar el espíritu del contrato en cuanto a querer distraer o salirse del marco legal, ¿ya? Ese es el tema, porque las causales son específicas y otros casos determinados por ley, ¿no? Pero todo contrato contiene un objeto, una causa y una forma. Tiene que haber eso, y tiene que ser una naturaleza, un objeto, tiene que haber todos estos aspectos que hemos mencionado. Muy bien, bueno, aquí tenemos de Fernando.
Dice, doctor, se refieren a la nulidad de documento en caso de transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estarían yendo en contra la ética, principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado. Dice. Si ha habido falsificación, si ha habido falsedad de firma, obviamente ha habido falta de consentimiento, porque ¿quién tenía que dar su consentimiento al rubricar su firma? No la ha dado, entonces hay también falta de consentimiento. Muy bien. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Se puede interponer una demanda con pretensión alternativa de nulidad o en su defecto de anulabilidad? Cuando se hace una reconvención, no cuando se hace un... O sea, cuando se va a reconvenir, se puede hacer alternativamente, pero no cuando se demanda. O sea, no, es improponible porque el contrato va a determinar un aspecto, o sea, una causal. Por decirle, si ese contrato a ese contrato le falta la forma, no sé cómo van a querer la forma del contrato, es un contrato de anticresis, que no se lo ha hecho en documento público, se lo ha hecho en documento privado. Alternativamente, ¿qué causal de anulabilidad pudiese plantear? ¿Falta de consentimiento? Entonces, para eso mejor directamente se va pues al efecto mayor, que es la nulidad del contrato, porque incluso este es inconfirmable, es imprescriptible, y ya. O sea, no se puede echar a la moneda y decir que es lo que sale, si esta me surte o esta otra. Van a observar si ese contrato cumple con lo que señala la norma legal, si existía un objeto, había una forma, si le faltaba al objeto los requisitos señalados por ley, si existía una ilicitud de la causa, si ha existido un error sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato, o si está dentro de los demás casos determinados por ley, ¿no? O sea, que los contratos tienen su propia naturaleza, su propio objeto, y es muy poco probable que concurran ya sea causal de nulidad y anulabilidad en un mismo contrato. Si concurriesen estas dos causales, obviamente hay que ir pues por la causal mayor, que es la de la nulidad. Muy bien, vamos a tratar de buscar jurisprudencia para la próxima. Existe. El tema ¿no? Es muy interesante esto. Aquí tenemos una pregunta también bien interesante. Una pregunta, doctor, dice, por lo general se confunden en los procesos la nulidad de un documento de venta con la nulidad de escrituras públicas de venta. ¿Podría explicar y aclarar las diferencias? Nos dice Carlos. Si quieres, lo vuelvo a leer también. Dice que se confunde la nulidad de... A ver, se lo leo. Dice, una pregunta, doctor. Por lo general, dice, se confunden en los procesos la nulidad de un documento de venta con la nulidad de escrituras públicas de venta. ¿Podría explicar y aclarar las diferencias? Por eso, el detalle es que si se va a las escrituras públicas de venta, no se está apuntando a la forma, sino que se está apuntando a otra de las causales que pueda concurrir dentro de una escritura pública, ¿no? Porque, como hemos manifestado, la venta como venta es un contrato totalmente consensual, excepto la venta de vehículos o bienes sujetos a registro. En este caso ya he manifestado, el Código de Tránsito y sus reglamentos señalan que la venta de vehículos necesariamente debe ser realizado en documento público, ¿no es cierto? Pero la venta en forma general no requiere una forma, no requiere necesariamente que sea una escritura pública. Si uno compra una casa, obviamente la compra con documento privado debidamente reconocido y la inscribe en derechos reales, solamente saca lo hace protocolizar, le entregan un testimonio y ese testimonio es válido para que ingrese al registro. Muy bien, el día de hoy estamos tocando nulidad, el próximo miércoles vamos a tocar anulabilidad y el próximo resolución y rescisión de contrato. Vamos a
tratar de buscar jurisprudencia y diferencias. No tenemos los últimos 10 minutos, les agradezco a todos, pero a ver, vamos a ir con las últimas 3 preguntas. Dice Brandon, doctor, cuando hay dolo en un documento, ¿se interpone nulidad o anulabilidad? Eso. Anulabilidad. El dolo es una causal de anulabilidad. El dolo es el engaño que se hace, que es una de las partes a la otra para poder tener el consentimiento, para poder conseguir su consentimiento para poder suscribir un determinado contrato. Es una causal de anulabilidad del dolo. Muy bien, doctor. Aquí tenemos a Jaime. Buenas noches, doctor. ¿Corresponde la resolución de contrato cuando incumple el comprador la cancelación total del precio pactado? Es por un lado, dice, que por el transcurso del tiempo, al no haber cancelado en el tiempo pactado entre partes, lamentablemente fallece el vendedor. ¿Hay cuál sería el proceder ideal? Gracias. Bueno, ¿quién contrata para sí? Contrata para sus herederos. Primero se tendría que convocar a los herederos al cumplimiento de ese contrato y si no lo hacen, obviamente va a haber una resolución de contrato. No, entonces... Realmente todas las personas, cuando contratamos también para nuestros herederos. Nuestros herederos también, salvo que sean actos totalmente personalísimos, ¿no? Pero en este caso de una compra y venta, es que va a afectar a los bienes hereditarios. Bueno, viendo, aquí tenemos una pregunta de, por favor, repita la última parte, 5.5, nos dice, vamos a tratar de, si alguna pregunta, provisión a los tutores, la realización de actos de disposición, el 5.5, doctor, tal vez. 5.5, este es el punto 5.5, creo que, bueno, tal vez por numeración, a ver, un poquito arriba, doctor. Es el 5.6, perdón. No, o tal vez he numerado mal, ese es el problema. No, bájelo más. Ya, ese es el 5.1, 6. No, ya es el o tal vez. Arriba, 5.2. Este es doc. Es doc sustancial. ¿Es el 5.2? Sí, es doc sustancial. Ya. Este es sobre las cualidades del otro contratante. ¿Ya? Por decir, ustedes saben que la ley bueno, el código del arquitecto, la ley del arquitecto señala que ellos son las únicas personas que pueden hacer planos, ¿no? Pero resulta que una persona va y contrata a una persona que le haga plano pensando que es un arquitecto, pero no ha sido arquitecto, ha sido ingeniero, ¿ya? Es eso. Ahora, le digo otro ejemplo. Contratamos a una persona, más sencillito, pensando que es ingeniero civil y ha sido albañil. Ese contrato es nulo, porque existe un error sustancial sobre las cualidades de la persona. Nosotros creemos que estamos contratando un ingeniero civil que nos va a hacer una construcción bella, pero no, pues hemos conseguido a un albañil, a un constructor civil, no sé, a un topógrafo, que obviamente son ramas muy similares, pero que no tienen pues la misma cualidad. O sea, cada profesional tiene su cualidad, ¿no? Y lo que señalamos es que los arquitectos, por su propia ley, son quienes nos realizan el plano. Y resulta que no se ha convencido, pues, con todo el respeto que tienen todas las profesiones, no se ha convencido el trabajo del ingeniero civil, pero nosotros pensamos que era arquitecto. Por esa razón es nulo el contrato. ¿Ya? Muy bien, doctor. Bueno, acá tenemos una pregunta, creo que la próxima semana vamos a ver, es el tema de un menor de edad será anulable en el momento, dice, bueno, Leonardo, y bueno, ya estamos en los últimos 4 minutos, bueno, tal vez las últimas palabras, y vamos a estar el día miércoles. Bueno, agradecemos a todos. Bueno, miren, estamos con 70 y casi 80 participantes. Bueno, quiero felicitar a todos. Bueno, vamos a hacer una toma. Tal vez algunas palabras para César, mi querido doctor. Estamos en los últimos minutos.
No, pues agradecer la confianza depositada de su persona hacia la mía y agradecer a los que a quienes se han conectado. Espero que haya servido mucho la exposición. No queremos tener nosotros la última palabra, lo que hacemos es simplemente transmitir la experiencia recogida en varios años de ejercicio profesional, tanto en la judicatura, en la docencia y obviamente en el ejercicio profesional del abogado, ¿no? No es el ánimo personal tener la última palabra, siempre va a haber discrepancias, pero la idea es orientar y poder llegar a un punto de convergencia en cuanto a los institutos jurídicos que los estamos tratando o los vamos a tratar. Muy bien, bueno, agradecemos a todos. Bueno, vamos a estar el próximo miércoles. Vamos a tratar de enviarles algún material de jurisprudencia para que ustedes también vean. Bueno, muy buenas todas las preguntas. Bueno, aquí tenemos a Cindy que dice: felicidades, doctor, muy interesante su exposición. Bueno, les felicitamos a todos y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, ¿no, doctor? Sí, 7 de la noche. Buenas noches, gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, doctor, muchas gracias. Gracias, bueno, gracias Vladimir, gracias a todos, a Vladimir, a todos que están despidiendo. Gracias, gracias. Muchas gracias.